Buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases a través de esta vía. El desarrollo contemplaba referirnos a los aspectos históricos, cosa que vamos a hacer de algún modo brevemente, pero no sin antes referirnos a lo que es la situación actual de nuestras prisiones. Tiene algún tipo de ligación indirecta con nuestros contenidos y más allá de que no la tuviere, no hacer referencia a eso en una materia como la nuestra, que es política penitenciaria y ejecución de la pena, es algo así como recluirnos en un limbo teórico que se despega de la realidad y que no tiene en cuenta lo que pasa. Así que vamos a hacer referencia a lo que es la situación actual, que a ustedes como a mí, como a cualquiera, los puede inquietar. En primer lugar, debemos hacer referencia a una serie de confusiones que vienen expresándose, que lo podemos eh, comprobar a diario en medios de comunicación, en redes. La virtud de las situaciones preocupantes o situaciones en boga está en que nos pone a todos en calidad de expertos. Esta situación de la epidemia nos ha transformado a todos en infectólogos. Esta situación de la emergencia carcelaria nos pone a todos en el lugar de expertísimos en temas carcelarios. Del mismo modo que cuando aparece un mundial de fútbol, todos somos directores técnicos. Pues bien, esta circunstancia actual, que es bastante más dramática que la de un mundial de fútbol, ha hecho que proliferen una serie de opinólogos sobre los cuales vamos a tratar de dar nuestra perspectiva académica sobre el asunto. En primer lugar, lo que debemos decir es que hay un aprovechamiento político, digo, todo es político, todo hecho es político. La política penitenciaria, como les dije en la primera de las reuniones, se enmarca en lo que es una política de seguridad y esto en una política general de gobierno. En este marco hay un aprovechamiento, hay una defensa y hay un ataque de este tipo de cuestiones, generalmente ligadas a intereses particulares, muchos de ellos desde el interés político partidario con fines electoralistas. Así que a caballo de esto, a caballo de los intereses particulares, que incluye también a los detenidos, defensores y familiares de detenidos que quieren beneficiarse con la salida, aparecen algunas figuras erróneas, como por ejemplo pensar que la decisión del otorgamiento de estas salidas, este formato de salida bajo la detención domiciliaria, es resorte de un poder ejecutivo, parte de un error. Digo, las libertades las conceden los mismos que encierran, que son los jueces. ¿No? Entonces, se hace hincapié en la intervención de un gobierno, de un poder ejecutivo, porque existe un interés entendible, comprensible, político partidario, que hace que el ataque a quien detenta el gobierno en ese momento pueda llegar a generar un riesgo, un beneficio a futuro. Voy a mirar el horario porque no quiero excederme del tiempo. Eh, como les decía, aquí hay una decisión de las cámaras de casación, tanto de las provincias como de nación, que son las que aconsejan, enmarcados en esta política ligada al combate contra la pandemia, contra la extensión del virus, el COVID-19, el coronavirus, aconseja descongestionar las prisiones. Si ustedes me preguntan desde un punto de vista sanitarista, y les pido por favor que no piensen que opino como infectólogo, sino que simplemente voy a reproducir lo que dicen, las prisiones atestadas de personas, las prisiones sobrepobladas, son un caldo de cultivo que favorece la expansión del virus, del mismo modo que puede llegar a serlo, por ejemplo, un geriátrico. Ustedes vieron lo que está ocurriendo en los hogares geriátricos. Algunos de los que opinan con mayor autoridad que la que quien expone, ha dicho que para el virus es algo así como cazar en un zoológico. Tiene a todos allí quietitos y los tiene servidos, en los geriátricos y también en las prisiones. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud se expidió y habló de la necesidad de descongestionar, no de vaciar las prisiones, de descongestionarlas. ¿Qué quiere decir esto? Apartando a la población en riesgo por edad,
por condiciones físicas, dejar una tasa de encarcelamiento que no exceda las posibilidades que tiene cada uno de los establecimientos. Si hay lugar para 1000, aconsejan que se ocupe aproximadamente un 80%. Esto permite el mantenimiento de las distancias, entre otras cosas. Además de la provisión de elementos de higiene, que son los elementos con los que se cuenta actualmente. Esta disposición de la OMS ha sido acatada por los gobiernos. Leí en unas estadísticas, por ejemplo, que Turquía tiene 45.000 individuos que han sido liberados del sistema al amparo de esta disposición. En Estados Unidos hay una cantidad muy grande, claro, tienen 2 millones, casi 2 millones y medio de individuos prisioneros. Inglaterra tiene muchos, varios miles, 4.000 o 5.000. Francia tiene 10.000. Es decir, los países han tomado nota de la disposición de la OMS y han liberado en consecuencia. En Argentina circulan versiones que hablan de miles y miles. Vean, el Servicio Penitenciario Federal hasta hoy, bajo la figura que prevé la disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal, ha liberado a 320, digo. Seguramente van a ser más. Creo que estaban previstos aproximadamente unos 1.600 según los registros del Servicio Penitenciario. Ahora, ¿qué es lo que instala el interés político? Es decir, esto lo está llevando adelante un gobierno. No, no es así. Como les dije hace unos minutos, los que liberan, los que otorgan estas libertades o esta forma de detención, son los mismos que encierran, que son los jueces. ¿Cuál es la atribución que tiene un poder ejecutivo? Otorgar indultos u otorgar conmutaciones de pena. La otra barbaridad que vine escuchando hablaba de una amnistía generalizada. No, no es así. La amnistía es resorte del Congreso, es el poder legislativo el que otorga una amnistía, muchas veces luego de la iniciativa, la presentación del proyecto a cargo del Poder Ejecutivo y ligado generalmente a individuos detenidos por razones políticas. Vale decir que en este caso son los jueces los que están llevando adelante las excarcelaciones, que van a venir con errores, porque si bien las disposiciones, Casación habla bien a las claras, habla de los individuos que cumplen o agotan la pena este año, los que están por acceder a la libertad condicional siempre que la pena no sea mayor a los 5 años, o los detenidos por delitos menores. Vale decir que excluye a violadores, excluye a los que han cometido delitos con violencia de género, a los homicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos viendo, y algunos casos aparentemente serían reales, que hay algunos errores que se han cometido. Se habla de la figura de 2 violadores, un violador aquí en Buenos Aires que habría sido derivado a las inmediaciones del domicilio de la que fuera su víctima. El individuo, el liberado, es un hombre de 68 años con problemas de salud, pero la víctima es una chica, una jovencita, una niña de 13 años que vive en las inmediaciones. Es un error bastante importante el cometido. No sé si el juez habrá tomado algún tipo de control o de medida adicional de contralor. Otro violador, policía, o ex policía seguramente debe serlo, en Bahía Blanca, que si bien vive a cerca de 15 kilómetros del domicilio de su víctima, no es nada cómodo saber que un individuo de estas características está liberado. El médico Carlos Capdevila, que era un represor de la ESMA que participaba en el nacimiento y posterior derivación de los nietos de las detenidas, muchas de ellas luego desaparecidas, condenados con 20 años y que a caballo de su edad avanzada, es un hombre de 67 años y ciertos achaques de salud, se le ha concedido la libertad. Pues bien, todos este tipo de errores, de deslices, seguramente se van a producir, son inadmisibles y son los que se aprovechan, por un lado políticamente y por el otro indignan honestamente a buena parte de la población. Era esto lo que quería aclarar antes de conversar brevemente sobre algunos aspectos históricos de la evolución de la pena de prisión. Vamos a verla ahora. Ustedes saben que la prisión como tal no existe desde siempre como pena y creo que lo hemos conversado en el primero de nuestros encuentros. El antecedente que tenemos aquí
podemos remontarnos a la llegada de los conquistadores, a la etapa de la colonia. Aquí llegan con una disposición basada en las partidas de Alfonso el Sabio, que son anteriores incluso a la llegada de los primeros colonizadores a nuestros territorios, y que son retomadas por las leyes de Indias, donde se habla de la detención con el carácter de un castigo, pero como preparatoria de lo que era propiamente la pena. La pena generalmente constituía o consistía en penas corporales que iban desde los castigos, los azotes, hasta la muerte, ¿no? Digamos, ejecuciones que se producían, ejecución de los castigos, que se producían generalmente en el rollo, que era ese tronco de madera en el cual se clavaban las actas de llegada, las actas de conquista, que fijaban los conquistadores. Aquí vemos imágenes de dibujos o pintura de los conquistadores que llegaban y generalmente señalaban con su sable, con su espada, señalaban el acta que estaba enclavada en el tronco. Bueno, ese tronco, ese rollo es el instrumento al cual me refiero y que era al cual se lo reservaba para la aplicación de las penas, que muchas veces inclusive se rodeaba en las inmediaciones de banquitos para que la población vea los espectáculos. Ahora, la primera prisión de la cual nosotros podemos llegar a tener recuerdo es el Cabildo, de principios del siglo XVIII. Este cabildo que alojaba en ciertos sectores, generalmente en los subsuelos o en los patios, a los individuos acusados de haber cometido algún tipo de falta. La prisión del cabildo era célebre, tristemente célebre, por la fetidez, por lo inhóspito que rodeaba al lugar, ¿no es cierto? Con el tiempo se derivaron, como alojaba también a las mujeres se las derivó a una construcción que fue solventada con un impuesto que se hizo a la exportación de cueros, y se la llevó a donde está hoy la parroquia de San Telmo, a la calle Humberto Primo y Defensa, y casi Defensa. Y allí estaban las mujeres alojadas al amparo de las monjas de la Orden del Buen Pastor, lo que luego fue la unidad 3, que fue trasladada al distrito de Ezeiza. El primer antecedente que tenemos del sistema penitenciario moderno puede estar dado por una disposición del primer triunvirato, al cual yo lo tengo aquí en pantalla y que lo voy a leer. Es interesante por el antecedente que ha sentado. El decreto es el de seguridad individual y dice: siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente. Este, estimadas y estimados, es el antecedente del artículo 18 de nuestra Constitución, que le va a dar forma al sentido que tienen nuestras prisiones hoy, para seguridad y no para castigo. El primer antecedente formal es el que surge a partir del decreto de Carlos Tejedor, que permite la construcción de la Penitenciaría Nacional, la que estaba enclavada en lo que es hoy la Plaza Las Heras, y sobre lo cual nos referiremos en futuros encuentros, porque ese sí es realmente el primer peldaño del sistema carcelario nuestro. Les agradezco la atención y que tengan un buen día.